botones, que no sé cómo fue la cosa, pero estamos ahí, eso es lo que importa. Así es, así es. Bueno, bienvenidos a todos los que se conectaron, especialmente a quienes han sido partícipes cómplices de esta serie de charlas que vamos a iniciar hoy. Gracias, José, por aceptar la invitación. De verdad que para mí, como amigo y como profesional, te respeto muchísimo. Y hoy, siendo el Día Mundial de la Salud, qué mejor que empezar hablando contigo, que tienes una trayectoria gigantesca, no solamente en Venezuela, sino aquí, como yo lo comentaba brevemente en la promoción que hacíamos. Voy a dejar que tú mismo te presentes, porque nada mejor que hablar de uno, aunque eso a veces es difícil, pero tú lo sabes hacer muy bien, así que adelante y todos, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, mi nombre es José Antonio Cisneros, médico venezolano con más de 30 años aquí en los Estados Unidos y bueno, he ocupado diferentes posiciones en diferentes ámbitos del mundo de la salud y hoy estoy aquí con mi gran amiga y hija de un colega a quien estimo mucho y aprecio bastante, una familia extraordinaria y vamos a hoy hablar sobre este tema tan apasionante que es conviviendo con la epidemia, ¿no? Sí, conociendo la pandemia, porque Entendiendo la pandemia. la verdad es que se ha dicho muchísimo, José, hemos escuchado informaciones de que es una cosa y no es la otra, de que tiene un nivel de mortandad medio, pero alto, pero bajo, es decir, la información es sumamente confusa. Y vamos a empezar por el principio. ABC, ¿qué es una pandemia? Bueno, una pandemia es una epidemia que se ha extendido a los 5 continentes, ¿no? Definen un brote epidémico como una aparición súbita de una enfermedad en una localización geográfica con números de pacientes y de personas muertas por encima del nivel habitual de una enfermedad en una determinada ubicación. En otras palabras, las enfermedades ocurren todo el tiempo y no podemos decir que porque aparecen 2 o 3 casos tenemos un brote epidémico. Entonces vamos a poner que se habla de una epidemia de accidentes. Bueno, todos los días hay accidentes, pero si de repente hay un número inusitado de accidentes por encima del nivel habitual, se dice que hay una epidemia de accidentes. Pero es un término que se utiliza en general en forma, ¿cómo se llama? Coloquial. El verdadero tema se aplica a las enfermedades infecciosas, aquellas que en un momento dado pueden comunicarse de persona a persona y generar pues que en poco tiempo en una región específica se infecte mucha gente. En esos casos se habla primero de brote epidémico para describir la magnitud del mismo. Luego, cuando se escapa de los linderos de una ciudad, se habla entonces de una epidemia. Y cuando se escapa de los linderos de los países, se habla de una pandemia. Ok, o sea que la diferencia está en la cobertura geográfica que ese virus, en este caso, ha tenido o ha impactado. En este caso, ya al día de hoy tenemos casi 190 países. Estamos Exacto. sufriendo de lo mismo. Exacto. En mayor o menor medida, pero estamos sufriendo de lo mismo. Exactamente, eso es la definición y eso es lo que pasa. En general no se habla necesariamente de la pandemia, no refiere la severidad de la enfermedad. La enfermedad es tan severa desde el momento en que es brote epidémico hasta que es pandemia. La única diferencia es la cobertura geográfica y la magnitud en el número de casos, porque por supuesto, si se extiende a los 5 continentes, también se extiende no solamente en área de superficie, sino en número de casos. Correcto. Hablando un poco, retomando un poquito el tema de lo que decías antes, del nivel de mortandad, esta está, según lo catalogó la Organización Mundial de la Salud, como de un nivel de mortandad medio tirando al alto. Correcto. Eso se mide por la rapidez en que la gente fallece, por el impacto geográfico. ¿Cómo se determina el nivel de mortandad de una pandemia? Bueno, fíjate, hay diferentes cosas. Hay una cosa que es la virulencia, que es la capacidad que tiene el agente, no necesariamente un virus, la palabra se utiliza para cualquier cosa, es la capacidad que tiene un agente infeccioso de infectar a alguien rápidamente. Entonces, por ejemplo, un germen que se te mete en el cuerpo, pero que pasa 2 años para establecerse y reproducirse dentro de tu cuerpo, no es muy virulento. Un agente infeccioso que te tumba en 24 horas es muy virulento.
Ese es el primer concepto. El segundo concepto es la fatalidad, letalidad o mortalidad, dependiendo. Aquí en Estados Unidos no le ponen mortality, sino lo llaman fatality, ¿no? Pero es el mismo término, pues, que es el número de personas que se mueren sobre el número de enfermos que hay. Entonces, una enfermedad muy mortal es una enfermedad donde de cada 100 personas se mueren 50. Es una mortalidad del 50%, significa una cosa devastadora. Entonces, imagínate tú, por ejemplo, una enfermedad que tenga una virulencia, una tasa de infección del 20%, significa que de cada 100 personas sanas, 20 se van a enfermar. Y si de esa la mortalidad es del 50%, la mitad de esos 20 se van a morir. ¿Okay? Ahora tú tienes entonces casos como este. Este tiene un grado de infección del 60 o 70%, ¿okay? Pero tiene una mortalidad baja del 2 al 3%. Entonces, no todos se enferman. Eso es raro que en unos procesos epidémicos todo el mundo se va a enfermar. Porque hay gente que de una u otra manera, por su genética, tiene una relativa inmunidad a ciertas enfermedades. Aún en la peste española y en las grandes pandemias mundiales del pasado, ha habido gente que no le pasó nada. Y nadie se lo puede explicar. Y la explicación es biológica, pues. Hay gente que tiene mutaciones en su sistema de defensa que lo hacen no elegible para ser afectado por la enfermedad. Pero hay gente que sí es. Luego, desde los que se enferman, entonces tienes que calcular cuántos se mueren de esa enfermedad y cuántos se complican. Ahora también se está usando el criterio de la complicación. O sea, cuántos pueden estar enfermos y no tienen síntomas. Cuántos pueden estar enfermos y tienen síntomas pero no necesitan hospitalización. Y cuántos de los que necesitan hospitalización se terminan muriendo. Y que en este caso ha sido así, porque el distanciamiento social nos ha permitido a unos pues, resguardarnos y no tener ninguna sintomatología. Hay quienes tienen sintomatología y se mantienen en casa con algún medicamento, que creo que lo que tienen que tomar es Tylenol, no sé mucho, pero es lo que he escuchado, evitar los antiinflamatorios, que aparentemente son un potenciador. Y hay ciertamente quienes entran a un hospital y no necesitan ir y ser entubados o tener un ventilador que trabaje por ellos porque pueden controlar. Pero hay una cosa en esta pandemia, obviamente es la primera que yo vivo de cerca, porque antes tuvimos al SARS, pero se mantuvo más hacia el oriente. Nunca tuvo tanto impacto en el continente americano. Entonces esta se venía hablando de ella después de tantas cosas que hemos escuchado desde el año pasado, pero de pronto llegó, nos metió una zancadilla y nos metió a todos en la casa. ¿El distanciamiento social es una cuestión propia de este virus o es usualmente la tendencia que se utiliza cuando hay una pandemia? Que no se conoce cómo va a funcionar. No solamente pandemia, la epidemiología moderna viene de Inglaterra. Cuando empezó una epidemia que se estableció que estaba asociada a un pozo contaminado con ratas y se creó una peste que casi mata a la mitad de la población europea. Y lo primero que ese señor hizo, John Snow, que fue el primer epidemiólogo como tal, fue agarrar un mapa de la ciudad de Londres y empezar a poner pines en todas aquellas zonas donde se habían encontrado muertos y personas enfermas. Y entonces se dio cuenta de que todos los pines estaban concentrados alrededor de una toma de agua. Conclusión, el germen tiene que venir de la toma de agua, porque en otras áreas no había pacientes, pero ahí sí. Entonces de ahí surge la cuarentena, la primera medida oficial que decir, hay que evitar que la gente alrededor de esa toma de agua se entre en contacto con el resto de la ciudad de Londres, porque si no aquí se va a morir todo el mundo, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó y esa ha sido la base de del control epidémico toda la vida, que es identificar quién está enfermo y quién todavía está sano y aislarlos para que los enfermos no infecten a los sanos. Entonces, sobre todo, bueno, esto es, como te dije, esto es solamente aplicable a las enfermedades infecciosas,
porque en una epidemia de accidentes, digamos, los que tienen accidentes son por otras características. La tendencia a tener accidentes no se pega, pues. Pero en este caso las enfermedades infecciosas sí se contagian. Entonces, lo primero que se hace es identificar la localización geográfica. Dos cosas. Lo primero es identificar el agente infeccioso para saber si hay un vector que lo comunica, como en el caso de la malaria, cuál es el agente causante de la enfermedad. Y luego la ubicación geográfica rapidito, para saber dónde hay que concentrar los recursos y a quién es que hay que aislar. En ese sentido, los chinos, dicho no por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud, hicieron muy buen trabajo, porque lo que hicieron fue que al darse cuenta, primero fíjate tú cómo pasó el caso en China, empezaron a llegar los pacientes a los hospitales con síntomas de gripe. Perfecto. ¿Qué pasa? Que esta gripe era típica. En cuestión de horas estaban ya con dificultad respiratoria, una neumonía, y peor, la neumonía era refractaria al tratamiento, o sea que los antibióticos no les hacían nada. Algo está pasando aquí. Los médicos empezaron a alertar a las autoridades de que habría un brote epidémico. Entonces, ¿qué pasa? Identifican que casi todos los que estaban entrando venían del mercado ese de los animales. Casi todas esas eran personas geográficamente ubicadas en el fulano mercado ese donde, qué sé yo, se mezclaban los animales salvajes con los animales domésticos, etc. Entonces, obviamente, el problema venía de allí. Luego, vamos a ver cuál es el agente causante. Bueno, aquí tenemos una cosa, amiga, Maru, que es como quiénes son los sospechosos habituales. Esto es como el trabajo policial, ¿no? Cuando alguien se muere, lo primero que salen es a buscar al marido o a la esposa, porque usualmente en los crímenes pasionales uno de los dos fue el culpable. Entonces aquí hay lo que llaman the usual suspects, pues. Y en el marco de todos los agentes virales que hay, uno de los más sospechosos es la familia de los coronavirus. Eso es como la familia, qué sé yo, los Borgia. ¿Entiendes? Eso es como una familia criminal, como una pandilla criminal, y así son los coronavirus. ¿Por qué? Porque mutan mucho y se encuentran tanto en animales como en humanos. Entonces, la primera sospechosa fue, yo creo que esto puede ser un coronavirus. Entonces, identifican el coronavirus. Y al principio piensan que los que se están infectando porque están en contacto con los animales. Hasta que llegan al hospital allá en China, te estoy hablando de los primeros días de diciembre del año pasado. Llegan los primeros personas allá y usted le dice, ¿usted viene del mercado? No, yo no vengo de ningún mercado. Ah, caramba, pero ¿cómo este señor tiene una enfermedad pero no viene del mercado ni ha estado comiendo murciélagos y toda esa broma que se especula? Bueno, ¿qué pasó aquí? Bueno, que ya hay contaminación humano-humano, ¿entiendes? Ya no se lo pegó un animal a la persona, como fueron el paciente número 1. Se presume que hubo un salto del virus animal al virus humano, ¿no? El código genético supo mutar, adaptarse y replicarse dentro de una célula humana. A partir de ese momento, la comunicación ha sido de humano a humano. Entonces ya tenemos incluso otro virus. Este no es el mismo del animalito. Este es un virus mutado, cambiado a la cuestión humana. Y tengo entendido que sigue cambiando. Los que han llegado a Italia, los que están en Europa y todos los países están descodificando el código genético de este virus de tipo ARN y están dándose cuenta de que ya han habido mutaciones. Y ese es el mayor peligro y la principal alerta que hubo cuando empezó todo esto a principios del año hay un virus para el cual no tenemos vacuna, para el cual nadie ha estado inmunizado. Es un virus de la familia corona y ya sabemos que por el resfriado común, que también es otro coronavirus, sabemos que eso es altamente contagioso. Y tercero, no sabemos si puede mutar y transformarse en un virus de alta mortalidad. Los chinos se preocuparon mucho y cerraron la provincia de Wuhan. La cerraron, aquí no entra ni sale nadie. Gracias a eso, no se expandió por el resto de China. Imagínate tú, si no hubiera hoy 1.7 billones de personas enfermas. ¿Okay? Entonces, se hizo también evidente que no todo el mundo se enfermaba con la neumonía, sino que había pacientes que tenían la enfermedad, digamos, como una suerte de gripe temporal, con malestar de garganta, de nariz, con fiebre, pero no evolucionaban hacia la neumonía. Y esto es típico porque cada región del mundo tiene de una u otra manera una genética diferente, pues. Entonces, inmediatamente se vio la situación en Corea
y en Surcorea, en Malasia, en todo lo que es Singapur, Hong Kong, porque, ¿qué pasa? Esa provincia de China es una provincia muy industrial, Maru, donde viaja mucha gente por cuestiones de negocio. Entonces, como estas son enfermedades muy contagiosas, pues imagínate tú esos primeros días en que no se sabía que una persona asintomática podía ser portadora, bueno, de ahí viajó un gentío. Y el que llegaba y se sentaba, y pon tú que tú no vinieras de China, por ejemplo, pero tú estabas en Nueva York y en el mismo aeropuerto, en el mismo vuelo donde tú te montaste para ir a París, se montó una persona que venía de China horas antes. Entonces, toda esa propagación hizo que rápidamente el virus pasara de ser una epidemia china a ser una pandemia mundial. Pero impresionante, o sea, en cuestión de días. Sí, cómo no. Llega aquí y como tú dices, él se transforma, el virus muta. Y refiriéndome a lo que mencionas tú, que pasó del animal a la persona, ayer salió en la prensa que hay un tigre en Nueva York que se contagió porque sus cuidadores aparentemente tenían el virus. Así Entonces, es. Vuelve a mutar. Esto lo hace más fuerte, es decir, él al mutar, porque ¿qué pasa ahorita, José? Yo creo que todos estamos en la misma situación. No sabemos por dónde entra, no se ve, no se siente, es incoloro, o sea, es una sensación donde uno siente que yo, en lo particular, vivo en un apartamento, yo siento que si abro el balcón y alguien estornuda en el balcón de al lado, me va a llegar. Y tienes razones para estar correcta. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo en esta cuarentena que hemos tenido, he salido 2 veces al automercado y salgo, aún y cuando ya nos está llegando el calor a nosotros, con el abrigo de invierno hasta aquí, con una bufanda, con doble guante. O sea, es una sensación muy desagradable. Claro. Cuando tú dices que muta, probablemente nos estamos enfrentando a un agente que todavía no sabemos cuál es. No, el agente está claramente identificado. El virus, el código del virus lo descodificaron los chinos y lo tienen casi todos los laboratorios virológicos del mundo. Tienen ya el perfil del ARN del virus. De hecho, por eso es que hacemos los test y por eso es que los podemos detectar. Porque en el moco de las personas infectadas, cuando eso lo sacan y lo llevan a una técnica de laboratorio, ellos ahí pueden recrear la huella digital del virus y decir, sí, aquí está el virus metido en este moco, esta persona está activamente produciendo virus. O sea que eso sí se sabe, la gente se conoce. Lo que pasa es que todavía puede seguir mutando. O sea, el hecho de que él esté claramente identificado no significa que no puede en un momento dado incluso volverse más virulento, o sea, más agresivo todavía. ¿Ah? O sea, que el miedo no es... El miedo es real. Por eso es que muchas personas se han tomado esto como una cuestión simpática, que no les va a pasar nada. Mira, ha habido mucha gente joven complicada, ha habido gente que no tiene condiciones previas complicadas. O sea que, mira, las cosas no están claras. No necesariamente la situación es fácil, ¿no? Hablando de condiciones, se ha dicho mucho que personas que tengan diabetes o que sufren de alguna condición pulmonar, esas son las 2 únicas que se han mencionado. ¿Hay alguna otra? Bueno, mira, lo que pasa es que al fin, en las etapas más severas de la neumonía, hay tanto proceso inflamatorio a nivel del pulmón, hay tanta falta de oxigenación de la sangre, que cualquier persona que no tenga una bomba cardíaca eficiente, por ejemplo, personas que tienen un cierto grado de insuficiencia cardíaca, que tienen valvulopatías, o sea, enfermedades de las válvulas cardíacas, cualquier cosa que disminuya el gasto cardíaco, la capacidad del corazón de bombear sangre, puede, en el momento en que más necesita el cuerpo su bomba, pues la bomba no da. En el caso del diabético, la diabetes disminuye la respuesta inflamatoria de la persona diabética, sobre todo si está descompensado. Entonces eso le quita las defensas al diabético. En el caso de la persona pulmonar que tenga una bronquitis crónica, que fume, que se meta ahora
el cigarrillo electrónico, que tenga esos pulmones saturados de nicotina, etcétera. Imagínate tú, si encima de que el pulmón ya no tiene capacidad de ventilar de ventilarse y de oxigenar la sangre, si además de eso tiene una reducción en las áreas pulmonares donde entra el aire, pues el hombre tampoco le da la maquinaria para sobrevivir. O sea, la etapa crítica del virus, mientras el sistema inmunológico le coge el golpe a la gente y desarrolla los anticuerpos para defenderse, necesita tiempo. Y ese es el tiempo que se gana cuando se coloca al paciente en un ventilador. Es darle la oportunidad al paciente de que se defienda lo más posible para que su sistema inmunológico, si es capaz de resolver esa situación, logre salvarle la vida. De lo contrario, mira, termina entrando en un shock séptico al final y muere por falla de múltiples órganos. Pasando ahora a quienes no estamos en esa situación, quienes estamos en confinamiento. Al inicio de esto nos dijeron, probablemente, y bueno, voy a hablar específicamente en el estado en el que yo vivo, estoy en Carolina del Norte. Originalmente nos dijeron, estén en confinamiento hasta el 3 de abril. No habíamos llegado al 3 de abril, nos pusieron ahora hasta fin de mes. A calzón quitado, ¿cuánto en realidad piensas tú que falta para que esto, no sé si llegaremos a tener una vida normal como la que teníamos anteriormente, o si esa era la vida normal y ahora tendremos una mejor, pero por tu experiencia, ¿cuánto tiempo crees tú que nos falta para poder salir del confinamiento? Fíjate tú, hay una diferencia entre lo que es correcto decir y lo que la gente aspira a que se le diga. Sí, lo políticamente correcto. Políticamente correcto, si los funcionarios fueran médicos y epidemiólogos, la gente estaría horrorizada. Porque lo primero que le hubieran dicho es no sé. Y a la gente le desespera la idea de no saber. Entonces, nosotros los científicos nos acostumbramos a que si tú me haces una pregunta y yo no sé, yo te digo no sé. Pero si tú le dices a un político eso, el tipo va a decir, va a inventar cualquier cosa. Al principio, como hay una gran preocupación porque la economía no se nos desbarate al punto de que nadie tenga trabajo, la gente ante la pregunta ¿cuánto va a durar esto? Se le dijo, mira, 2 semanas, una cuarentena de 2 o 3 semanas. Eso era porque cualquier persona infectada en unos 14 días daba síntomas y se empeoraba o no le pasaba nada. Entonces, en ausencia de test que midieran la posibilidad de que tú tengas virus, una buena manera de saber si tú estabas enfermo o no era pasarte 14 días en tu casa y si tú no desarrollabas síntomas, tú podías presumir que tú estabas bien. Por lo menos yo tengo ya 3 semanas metido dentro de mi casa. Yo debo creer que no tengo el coronavirus, pues porque si la tuviera, ya yo tuviera algún tipo de sintomatología y no me sintiera tan malo, ya estuviera en el hospital. Ojalá que no sea así. Pero siempre hay la oportunidad. Eso no significa que yo estoy inmune. Eso significa que no me he contagiado. Ojo. O sea, fíjate tú el dilema de la persona que... Pero puede ser receptor si alguien... Pero por supuesto, el hecho, yo no he adquirido la enfermedad porque estoy metido dentro de mi casa, pero si yo salgo y le toco la mano a una persona coronavirus positiva, me enfermo, ¿no? Y entonces no gané nada con guardar la cuarentena, ¿no? O sea, la cuarentena no te inmuniza, es lo que le quiero decir. La cuarentena se hizo primero para aislarte de la posibilidad de entrar en contacto con otras personas que si estuvieran enfermados y para darte un plazo de que si tú estabas ya enfermado, desarrollaras los síntomas. Ahora, el virus no ha llegado a Estados Unidos en todas las ciudades como una suerte de ola gigantesca que cayó, sino que ha llegado por las ciudades más importantes donde venía tráfico del extranjero. Nueva York, San Francisco, el paciente que vino por Seattle, por el estado de Washington, etc. Entonces, esto va a ser en un país tan grande como los Estados Unidos un proceso de olas. O sea, llegó primero a la ciudad donde llega todo el mundo, Nueva York. Bueno, el virus llegó a Nueva York, agarró su boleto, se metió a Nueva York. Porque no va a llegar a North Dakota, pues nadie va para North Dakota. Pues. Entonces, el virus se embarcó en el primer vuelo que salió para Nueva York. Llegó ahí y en una ciudad como Nueva York, donde hay tanto contacto humano, donde hay tanta gente por unidad de área, y inevitablemente Nueva York, si yo hubiera tenido que apostar y ganarme unos reales en esta pandemia, yo hubiera dicho Nueva York cae de primera. Porque es donde hay más gente, pues. Entonces ahí no hay tutilla. Entonces, claro, Nueva York va a llegar, va a ser su pico
el virus se va a estar cansando de hacer turismo por Nueva York, no se va a encontrar más gente a quien contagiar porque todo el mundo está guarnecido en su casa, la gente que ya se iba a enfermar se enfermó, la gente que se iba a enfermar iba a desarrollar inmunología, ya la desarrolló. Entonces en las próximas semanas vamos a ver que Nueva York va a empezar a descender en el número de nuevos casos, que es el indicador más importante de cómo va la cosa. Pero entonces, como esa gente de Nueva York también se fue en estampida para Florida, para otros estados, y no ha habido un control como el que hicieron los chinos, porque si esto lo hubieran manejado el Partido Comunista Chino, hubieran cerrado Nueva York completo, pues nadie entra, nadie sale, ley marcial, bueno, pues como los escenarios esos de las películas. Pero esto no es China, pues entonces aquí hay libertades individuales, aquí hay un Bill of Rights, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, mucha gente contaminada por el este en California y por el oeste y por el este en Nueva York y el oeste en California, se ha distribuido por todos los Estados Unidos. Entonces ahora van a venir las Carolinas, va a venir todo el eje del este, va a venir a medida que se restaure la actividad comercial y la actividad de gente moviéndose, el resto de los estados van a tener su ola de contagiados, de infectados, de los que van a sobrevivir y de los que se van a morir. Hasta que se encuentre o una cura o una vacuna. ¿Ah? En otras palabras, esto va para largo. Esto va para largo y los diferentes estados, fíjate que ya el gobernador Cuomo lo tiene clarito. Nosotros necesitamos ahorita todos los ventiladores ubicados en Nueva York. ¿Por qué? Porque ahí es donde está la mayoría de los casos nuevos. Más de la mitad de los casos de los Estados Unidos están en el estado de Nueva York y en la ciudad de Nueva York. Pero eso va a pasar y luego va a venir Florida, entonces hay que traerse todo ese poco de ventiladores y técnicos y personal de salud para la Florida. Y luego tendremos que ir para otro estado. Ahí está Luisiana, también una cantidad de casos en Luisiana. ¿Por qué? Por New Orleans, otra ciudad turística. Al virus le gustan las ciudades turísticas, pues. Entonces, exacto. Entonces, eso es lo que está pasando. Por lo menos esa es la interpretación que yo le doy a lo que está pasando. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pasar? Depende del aislamiento personal, depende de las medidas que se tomen. Por eso es que es importante que hasta que dar tiempo a que se desarrolle una cura o las vacunas, o por lo menos si toda la gente se va a enfermar, que se enfermen y puedan ser atendidos adecuadamente en instituciones médicas, porque el problema que pasa en muchas de estas pandemias y cualquier caso es que se satura la capacidad de atención a los pacientes. ¿Y qué va a pasar? Que cuando tú dices, ¿y cuál es la mortalidad del virus? Bueno, depende. Si hay hospitales, baja. Si no hay hospitales, sube. O sea, si tú no puedes, si tú llegas al hospital con neumonía y no hay chance alguno de ponerte un ventilador, de que alguien te vea en el hospital, tú te vas a morir y la gente va a decir, se murió del coronavirus. No, se murió de mengua porque no había nadie en el hospital que lo atendiera. ¿Entiendes? Entonces, la mortalidad está íntimamente ligada a la eficacia de la red de salud. Entonces, por eso es que hay tanto miedo con Venezuela, porque no tenemos una red de salud que esté en capacidad de manejar, ni siquiera la consulta regular. Imagínate tú lo que sería una epidemia de coronavirus en Venezuela. Pues. Entonces, en resumidas, José, el tiempo de espera tiene que ser en confinamiento. Eso es lo ideal. Es lo que ha funcionado en todos los países para que no haya tanta gente enferma al mismo tiempo. Y evitar que colapsen los sistemas de salud. Así es. El término del desarrollo de una vacuna, ¿cuánto tiempo? Eso... Fíjate tú, una de las cosas buenas de lo que está pasando es que nunca ha habido una colaboración científica mundial tan agresiva como la que hay ahorita. Aquí todo el que tiene algo aquí está trabajando en el coronavirus. Todo. En el área tecnológica, producción, ciencia biomolecular, ADN, todo el que sepa algo de virus, de bacterias, de biología, de biotecnología, está trabajando en el coronavirus. Ahorita todo el mundo dejó todo lo que estaba haciendo para concentrarse en eso. Eso es bueno. Eso ha hecho que diferentes equipos científicos en diferentes partes del mundo ya tienen prospectos de vacuna. ¿Qué es un prospecto de vacuna? Una hipótesis, una molécula, un anticuerpo, una secuencia de ADN o de ARN que ellos piensan que puede alterar la manera en que el virus se replica dentro de la célula o evitar que el virus entre a la célula o, tercero, como vacuna, habilitar al sistema inmunológico para detectar al virus y matarlo donde esté. Sí, para que se defienda. Entonces, ahora, todo prospecto de vacuna, y ya hay voluntarios en California que están recibiendo dosis de una vacuna
nueva, que en Alemania están desarrollando una vacuna, en China están desarrollando una vacuna, creo que en Israel están desarrollando una vacuna. Ya te digo, aquí está, si yo tuviera un laboratorio, todito estuviéramos trabajando en cualquier vacuna, porque lo que termine funcionando va a ser de una demanda extraordinaria. Imagínate, va a haber que vacunar la población mundial. Ahora, eso toma tiempo medir si produce inmunidad, si es eficaz, si no tiene riesgo, porque imagínate tú que tú mañana llegues y digas, bueno, yo voy a hacer una vacuna de virus atenuado. Ah, bueno, perfecto. ¿Y tú crees que funcione? Sí, eso va a funcionar. Mira, aquí ya yo lo tengo, yo lo probé en 3 perros, 2 gatos y 3 ratones y eso funciona. Ajá. Y empezamos a darla y termina siendo un virus mutado peor que el original. Entonces ahora no solamente el que va a infectarte es un paciente, sino que te va a infectar la autoridad sanitaria poniéndote una vacuna que te hace sentir peor. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y eso usualmente es un proceso que en el mejor de los casos toma un año. En el mejor de los casos, asumiendo como está ahorita, que se han liberado todas las restricciones burocráticas, se le ha dicho a todos los investigadores, no se preocupen, aquí el que tenga una buena idea, échele pichón, vamos a darle porque estamos apurados, esto tiene unas implicaciones enormes, está muriendo mucha gente, de tal manera de que, bueno, ahí está la situación, pero obviamente es importante saber que eso va a tomar tiempo, que eso no se va a dar de un día para otro. En algún momento, José, ya para terminar, llegaremos otra vez a tener ese tipo de congregaciones de 50, de 100 personas, es decir, tomaremos en algún momento el ritmo de vida normal, bien sea a través de la vacuna, bien sea después del confinamiento. ¿Llegaremos algún día a vivir como vivimos antes? Claro que sí, claro que sí. Yo no tengo la menor duda de que eso va a venir. No va a ser mañana, ni dentro de un mes, ni dentro de 2 meses. Los seres humanos, cuando cambiamos de hábitos de este tipo, pues nos toma un tiempo reconstruir muchas cosas. La economía va a cambiar. Probablemente va a haber mucha gente que ha disfrutado de lo que es la concentración de personas en una ciudad y dirá, mira, ¿tú sabes cómo es la cosa? Yo como que si me mudo otra vez para los suburbios, porque esto de que estemos metidos en un edificio de 54 pisos todos juntos es peligroso a la hora de una pandemia, porque bueno, estamos todos juntos. Pues. Entonces yo sí creo que va a haber unos cambios de actitud y de política y de economía importantes. Pero yo sí, yo tengo, es más, yo en mis mejores escenarios veo que para finales de este año nosotros vamos a celebrar unas navidades muy parecidas a las que siempre hemos celebrado. Lamentando mucho la partida de muchos seres queridos que se nos van a ir, pero bueno, siempre cada año hay gente que se va por y por muchas otras razones, ¿no? Eso no es una cosa típica, ¿no? No es que nunca se ha muerto la gente, ¿no? Este año no va a pasar por debajo de la mesa. No, no. Yo creo, yo creo que todo el mundo va a tener un amigo o un familiar cercano que fue tocado por esta enfermedad. Así es. ¿Qué te deja el confinamiento? Mira, el confinamiento te da una excelente oportunidad para la reflexión personal de lo que es importante en tu vida, de los seres que son importantes en tu vida, de la gente que tú quisieras tener cerca, de la gente que temes perder. Es impresionante. Yo en estos días he estado reflexionando porque, bueno, te dicen fulanito está trabajando en tal cosa. Entonces uno empieza a establecer qué pasaría si esa gente se me va. Y no, porque uno normalmente eso lo extiende a los viejos, ¿verdad? Tradicionalmente, si uno tiene padres ya mayores, uno se va preparando psicológicamente para enfrentar la inevitabilidad de que tarde o temprano los padres de uno se van a ir por vejez, por enfermedades que ya tienen, etcétera. Pero esto está ya tocando matrimonios jóvenes, padres de familia, personal de salud. Mira, esta va a ser la pandemia donde yo creo que va a haber más médicos, enfermeras y muertos en la historia. Es increíble porque lamentablemente esta gente es muy devota de su profesión, muy entregados y en muchos países, y lamento decirlo que en este, no los han preparado bien y no los han dotado de los recursos para reducir el riesgo de ser infectados. Entonces estamos viendo la vergonzosa situación de tener médicos rogando por un tapaboca en los Estados Unidos. O sea, es más, yo estoy a punto a mí esto me parece inverosímil que un país como este no pueda en un momento dado, en forma rápida,
equipar a su personal médico de equipos tan básicos como un tapaboca y unos gorros y unos guantes, que la gente tenga que estarse envolviendo en bolsas plásticas o pidiéndole a la gente que cosa en una máquina doméstica, un tapaboca para hacerlo a los médicos. ¿Qué es esto? Esto es los Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es Zimbabue ni es un país latinoamericano. ¿Cómo es posible que ahora resulta que la capacidad industrial de los Estados Unidos depende de China para hacer un tapaboca, chicos? Esto es una cosa asombrosa, lo cual es una gran alerta a toda la economía de que un país no puede depender tanto de otro para hacer tapaboca. En lo personal, Me metí en lo político. Mutis, en lo personal, ¿qué te deja a ti el confinamiento en positivo? Bueno, espero que me deje familia y me deje energía para seguir adelante en muchos proyectos que quiero hacer. Me ha permitido también aprender mucho de esto. Yo no soy virólogo, no soy ni siquiera infectólogo, pero sí he sentido la necesidad de comunicar efectivamente, y para poder comunicar efectivamente tengo que saber lo que estoy hablando. Entonces he vuelto a revisar todo lo que es la biología molecular, la estructura de los virus, la estructura celular, porque es un campo apasionante. Es más, ha sido sumamente enriquecedor y educativo el poder volver a revisar todos esos conceptos y ver cómo han cambiado bastante desde el momento en que yo me gradué de médico hace más de 40 años. Uh, Ayer. Ayer. ¿Qué es lo que se te ha hecho más difícil del confinamiento? Y ya con esto terminamos. Del confinamiento, chica, nada. Probablemente el no poder ver y abrazar a mis hijos con más frecuencia, que no era que antes lo hacía tanto, porque tú sabes que uno después que los muchachos crecen y eso, uno tiene que pedir un appointment para reunirse con los hijos. Pero ahora como el hecho de que uno esté en confinamiento hace como más imperioso la necesidad de abrazarlo, ¿no? Y de besarlo. Como que yo creo que eso le está pasando a todo el mundo, que esas cosas como tan sencillas como abrazar a alguien o darle un buen beso, ahora ha cobrado mayor vigencia porque no podemos hacerlo. Sí, 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 sí. Bueno, José, gracias. Ha habido gente que nos ha comentado, que te han mandado saludos. Para mí ha sido un momento muy, muy enriquecedor. La verdad es que espero que para ti lo haya sido también, para quienes nos escucharon y nos vieron también. Esta serie de charlas, pues, simplemente buscan aportar información de diferentes ámbitos. Hoy nos tocó contigo la salud, como dije, celebrando el Día Mundial de la Salud. Ya continuaremos con otros temas. Muchas gracias, José, te quiero, te aprecio, te mando un abrazote virtual porque eso es lo que ahora podemos nada más, además estamos lejísimos, pero muchísimas gracias a ti y en especial también a quienes nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias, Maru, y bueno, espero que este no sea el último programa ni sea siempre el tópico de nuestras excelentes conversaciones. No, tengo un regalito por ahí, una sorpresita, pero vienen unos mesecitos todavía, estamos calentando motores. Bueno, tú eres una mujer muy talentosa y muy inteligente y me encanta que estés de nuevo aquí en estas nuevas tecnologías en vivo. Gracias. Un beso para ti. Beso grande. Para todos los que se conectaron. Gracias, chao.